Caborca es tierra fuerte y valiosa como sus petrograbados, sin duda un lugar obligatorio a visitar en la región. Caborca, una perla en el desierto. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Buenos días, Matías. Buenos ¿Cómo días. estás? Bien, bien. Muy bien. Premio Estatal de la Juventud en Sonora. Y bueno, déjenme comentarles nada más que Matías es un gran promotor de la cultura, de sus orígenes. Es un verdaderamente todo un personaje que ha defendido su identidad y la identidad de toda la gente originaria de este pueblo que es Caborca. Ayer se cumplieron 330 años, pero cuando llegó el padre Quino, ¿no? O sea, hay que partir del padre Quino enfrente en ese sentido, porque a mí no me gusta decir que es el día de fecha de fundación, me gusta más decir que es de llegada nomás del padre Quino, porque ya estaba Caborca, ya existía. Ya se existía Caborca, de hecho, era una comunidad nosotros lo decíamos Caborca, que es cerrito, Ajá. y es lo que significa la palabra Cabo. Y nada más cambiar el nombre ya por los tiempos ahora, pues todos le dicen Caborca, hasta nosotros también le decimos Caborca Claro, también. ajá. Pero porque ya existía como tal, o sea, con otro nombre, y aquí vivía gente, todo, y nomás llegó el padre Quino y él apuntó, llegamos. Tampoco era su intención el padre Quino andar así fundando pueblos ni nada, él llegaba y era un misionero nada más, y era un hombre que amaba a la gente, verdaderamente se preocupaba por la gente para el progreso y todo, pero era producto de una conquista, pues, que traían los españoles. Así es, hay unas culturas en mi trayectoria hasta donde estoy Sí. ahorita, ahora, he aprendido mucho y pues han intentado a borrar la historia, bueno, las tradiciones de los otros. Y pues todavía aquí andamos siguiendo en promover esa parte de la cultura Ota. Es muy importante lo que está diciendo Matías, porque yo lo conocí hace casi 6 años, por poquitos días, 6 años. Yo lo conozco hablando el inglés nada más. Acabas de aprender a hablar español, ¿no? Ya lo Sí, hablas muy estaba bien. apenas aprendiendo. Estabas apenas aprendiendo a hablar español, muy poquitas palabras. Habla un inglés perfecto porque estudió en Estados Unidos. Habla su idioma natal, su lenguaje natal, que es el Tohono O'odham. Otam ¿O'odham? es Otam, ajá. O'odham. Otam es, en la lengua de nosotros es el nombre de las personas de nosotros, Sí, o sea, y también O'odham. es la lengua. Ok. Y esto, Porque Tojono o Tojono o Tojono, como dicen ahí, es desierto. desierto. O'odham es gente. Otam es gente, así es. Es muy bonito, además, todo el significado que tiene para ellos el desierto, los petrograbados, la naturaleza, es otra cosmovisión, sin querer entrar en palabras muy redundantes, pero tienen otra manera de ver las cosas y no, y el gran error que cometemos es decir, queremos que vivan como nosotros. No, 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 ellos tienen su propia manera de vida y se debe de entender por principio, ¿no? Así Matías. es. La cultura de nosotros y cómo vivimos, eh, pues utilizamos mucho las cosas que nos ofrece la naturaleza Ajá. de nuestro hogar. Y, han perdido mucho conocimientos nosotros, los otros hasta yo mismo, Ujú. por tratar ¿cómo se dice? Caborca, Adaptarme a la sociedad de hoy. Y es difícil caminar en los dos, y como yo les digo los dos mundos, Sí. mundo actual y el mundo ancestral. Ajá. Son diferentes y para tratar de mezclarlos es difícil. Es No, difícil. no se lograría entender gran parte de lo que significa el mundo ancestral. Para ti, ¿qué significa este premio para empezar, Matías? Porque es un reconocimiento muy bonito, te visualizan, pues. Sí, pues todavía no me ha caído el 20 como dicen algunos ahí. Ajá. No me cae todavía, o sea, gané por todo el trabajo que he hecho.
para promover, y nada más promover, salvar o tratar de salvar y conservar la lengua, más que nada. Ajá. Yo soy el más joven de los hablantes y mi sueño es, desde hace mucho tiempo, que cuando yo ando caminando por las calles de Caborca, de repente escucho niños que están jugando en la calle, en verano, ¿no? Claro. Y que están hablando en la lengua. Eso te gustaría. Ajá, es un sueño que tengo porque ser el más joven de los hablantes es triste. Sí. Es triste Y casi porque los únicos. exactamente, hazte cuenta que soy el único que habla la lengua porque la mayoría de los que están todavía ya son mayores, ya son de 50 años y hasta los 80. Ya no hay, yo no tengo nadie más que un pariente, una prima tiene como unas, no quieras decir su edad porque Ajá, sí, se sí, va a sí, dar pena, pero, es pero joven. es más o menos está joven, o sea, es la segunda. Entonces con ella sí puedo conversar en la lengua, pero alguien más joven que yo o alguien que está en la misma edad, el mismo rango de edad que yo, no, pues no hay nadie. Tú piensas en Oda, Yes. tú piensas en ese idioma. Ajá. Sí. Y luego ya haces pues tu, Porque a necesitas veces cuando hablar. ando caminando, estoy pensando en cosas y a veces digo cosas en voz alta. Ajá, Y, en Oda. ajá, en Oda. Qué maravilla. ¿Por qué se perdió, de tu punto de vista, la lengua? Había mucho hablante. Yo me he encontrado censos 1930, 1940, aquí en Caborca, en el archivo, donde había una gran población que hablaban, ellos le decían pápago y yaqui. O sea, había mucha gente que hablaba cada quien en su lengua. ¿Por qué se perdió, Lota? Según las que me han contado las personas, los descendientes, dicen Sí. que los papás de ellos, estamos hablando de una generación de unas 2 o 3 generaciones atrás, Ujú. que los papás de ellos nunca enseñaron a sus hijos porque tenía el miedo que le van a discriminar. O hacer bullying, ¿no? Así es. Y Y hasta la discriminar. fecha hay gente que dice que son hablantes, pero no pueden hablar por lo mismo, porque tiene esa en su mente, en su consciente, esa parte que si yo hablo la lengua me va a hacer bullying. Y es una, para mí personalmente, mucha gente me va a hacer bullying. Y eso es una cosa que he experimentado, que he conocido desde mi niñez, cuando Ajá. empecé a hablar, aprender a hablar en inglés. Ajá. Pero, pero no me afectaba. Sí me afectaba, pero de una manera positiva. Ajá. Con Porque más orgullo. yo agarraba esa, o bueno, si tengo que cambiar esto para ser mejor, o yo sé que soy el mejor porque estoy intentando. Y esa parte, eh, para mí no entiendo de por qué los descendientes tienen vergüenza o pena de hablar la lengua que sí son. O sea, fíjate, yo conozco a un amigo aquí que tiene como unas 38 años. Aquí, bueno, vivía aquí en Caborca, pero yo creo que se fue a San Luis, que es hablante. Y fuimos a su casa y le pregunté, pues le empezamos a platicar, bueno, yo en la lengua y nada más me estaba escuchando. Y yo le dije en español, ¿me entendiste? Sí, me dijo. Pues a ver, platícame, porque estaba muy emocionada de encontrar a otro hablante, Ujú. muy emocionado. Pero cuando me dijo, no, pues es que me da pena, se me fue para abajo. Porque, ¿cómo no vas a sentir orgulloso de hablar su propia lengua? Una lengua que ya está casi a Extinta. perder. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, Entonces, estamos hablando con una persona, verdaderamente, la gente que nos está escuchando, de las últimas personas en el país que hablan la lengua. ¿En Estados Unidos se usa? ¿Lo sí, enseñan? en la reserva existen, quiero decir un número, pero yo creo que estoy equivocado, pero unas 2,000 hablantes, Ujú. más o menos. Puede ser menos. Sí, Pero la mayoría igual, es la misma como acá. La mayoría son mayores, sí, son ya de de otra 50 para generación. arriba.
Los jóvenes ya no están Ya hablando no, la lengua. cuando yo estaba estudiando, porque como yo estudiaba en la reserva, sí, allá en la reserva, Sí. éramos como unas 15 o 20 hablantes, o sea, menores de 18 años, entre una escuela que tenía como unas 400 estudiantes. O sea, también es el mismo problema. Sí, el mismo problema. O sea, está, si no se hace algo en este momento, está destinado a que estemos tal vez hablando con una de las últimas personas que van a conocer el Ojalá día que de no hoy. sea así, pero Ojalá que no sea así. ujú. Allá sí hay jóvenes menores que yo que sí son hablantes. O sea, yo tengo 30 años y allá son, cuando yo estaba allá, yo conocí a una muchacha que ahora debe tener unas 25 22 años Que hablaba. que habla. Qué tristeza porque supongo yo, miren, la otra vez estuvimos aquí científicos de la universidad y dicen, nosotros para poder estudiar esas plantas medicinales, el torote blanco, que ustedes le tienen su propio nombre, ¿no? La cholla, la cinita, todas estas bellas plantas que tenemos en el desierto, dice, primero tuvimos que irnos a estudiar para qué lo usaba la gente de antes. O sea, ustedes. Ujú, sí. Sobre las plantas medicinales es un tema que para mí no ha entrado 100%. Ajá. Mi mamá, yo tengo mi mamá para eso. Ella es la que conoce mucho más sobre las plantas y para qué sirven. Ujú. Eh, entre yo y mi mamá sí te podemos decir los nombres, diferentes nombres de las plantas, pero en la lengua. En la lengua. Ajá. Si nos dicen, nosotros no sabemos No en la español. conocen en español. No. Y ella, pues ella como viven en la comunidad, ellos están totalmente, pues, fuera de la comunicación, Aislados aislados, prácticamente. exactamente. Para el lado del Bajío es donde viven Ajá. tus padres. Y se llama Cumarito, la Cumarito. comunidad, ajá, Cumarito. Y, y ahí pues a veces se tiene que utilizar, no tiene, o sea, no tiene la medicina moderna, no tienen pastillas para el dolor de cabeza. Entonces tiene que ir al monte a sacar unas pastillas. Unas Una planta para que va a tomar. servir para eso. Sí. Es muy bello, mira, si buscamos, por ejemplo, si buscas el laberinto, Julián, en internet, el laberinto está dentro de su bandera, que es bellísima, es un color púrpura y en medio laberinto, y el hombre del laberinto le dicen, mucha gente, ha habido diferentes ideas, pero tienen verdaderamente esta nación unas creencias tan bonitas y con tanto sentido que cuando las escuchas dices, el hombre del laberinto, sí, pone el hombre del laberinto y pone ahí Tojono Otam, ¿es con T o con H o con D? Me ha tocado Eh, Otam. Pues como nosotros no teníamos escritura en tiempos prehispánicos y para acá, Ajá, eh, pues cuando empezaron a aprender a escribir una maestra de lenguas sí, que estudió en la Universidad de Arizona, empezó a hacer una escritura. ajá, Y según ella, como lo escribimos, la T suena como igual como en español, pero cuando es la D H juntos, es una, es una como TH. TH, Ujú. ajá, Sí, 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 es difícil de escribir o explicar cómo es la norma de escritura de los J. Dice Irma Casas, felicidades a Matías por su gran trabajo en el rescate de su lengua. No solamente eso, Irma, fíjate que sí, lo felicitamos obviamente por eso, pero además el rescate del orgullo, porque aquí se dio mucho, Matías, no me dejarás mentir, mira qué belleza. Es bellísimo eso. Para nosotros se llama Iitoiki. Y Toy es el gran hermano, ¿verdad? Iitoi, ajá. Iitoi es una personaje, no lo miramos como Dios. Es un personaje como cuando uno necesita consejos Un de la protector. vida, necesita protegerse, exactamente, un protector. Entonces se convierte Ajá. a un abuelo, un tercero, bisabuelo.
Pero cuando se necesita ayuda físicamente, porque hay varias historias que hablan de momentos de conflictos cuando el Iitoy Ujú. eh, y se fue a ayudar a una comunidad en un conflicto, se convirtió en un joven. Ujú. Entonces lo miramos como un abuelo que es sabio y a la vez también un hermano que te protege. Ujú. Entonces no lo miramos como Dios, es como un personaje que nos ayuda, que nos protege, que nos... Son muchas cosas ahí Sí, 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 cosas sí. positivas, cosas positivas. Sí, 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 es como alguien mayor que te cuida, que te protege Exactamente. a la gente del desierto, o sea, los Tohono O'odham. Y aquí hay algo muy bello además, porque este laberinto se lo hacen porque aquí era muy valiosa el agua, obviamente, sigue siendo muy valiosa el agua. Ujú. Entonces hacían sus cerámicas o sus cestas y la gente cargaba su agua y a veces se les ponía una trampita o lo que sea, ¿no? Entonces tropezaban y perdían estos objetos tan valiosos o les espantaba por ahí un venado que andaban cazando y le hacen este laberinto. Tu nación, ¿estoy correcto o no? No, no, No no, me estás siguiendo, como dicen, ¿no? no. Eh, este hombre en el laberinto significa, ¿qué significa el laberinto y qué significa el hombre? ¿Por qué está en un laberinto, Itoy? Para algunos dicen que es el camino de la vida, Ujú. ¿sí? El camino de la vida, la silueta que está en el laberinto dice que es el hito, que está representando el hito. Ajá. Cuando naces, estás en el medio del laberinto, pero cuando mueres vas a encontrar al creador, que ya Oh, está saliendo del laberinto, está saliendo de ajá. su vida, del camino de su vida. Esa es la creación o la creencia de casi todos Mm. los descendientes. Uh, Para mí, yo lo veo como un escudo. Hay una historia que habla sobre, de esta historia se hablan los Akimar O'odham. Akimar O'odham son los Pimas acá de Arizona. ajá. Y tienen una historia ellos sí tienen una historia sobre el laberinto, de la creación del laberinto, de por qué la hicieron y qué pasó con el laberinto. Entonces, a base de esa historia, yo lo veo como un escudo de protección. Ujú. Como los católicos que usan la cruz Ajá. para rezar y todo lo que te hacen. El laberinto nosotros podemos utilizarlo como la cruz. Oh, es un Ujú. símbolo poderoso Así es. Ok, Porque excelente. en la historia dice que cuando el creador era, estaba huyendo de sus enemigos, que habías platicado muchas veces, en muchas ocasiones, tú y yo, Luis, Sí, sobre los Op, los apaches para los nosotros, apaches. pero para ellos son los Op. Los Op, que ellos son, o eran, no son ya, eran enemigos ancestrales. Ajá. Y en tiempos prehispánicos hubo una guerra muy grande entre los Op y el creador. Y durante ese conflicto, el Itoy, con el poder que tiene, modificó una cueva y hizo el laberinto. Esta es según la historia que cuento los Akimota. Ajá, ajá. Y, y la utilizó la cueva, o sea, el laberinto, como su refugio. Y ahí se quedó dentro por mucho tiempo mientras los Op buscaba como una manera de sacar. Y esa, y por eso para mí es un escudo de protección. Excelente. Miren, entre otras cosas que hemos platicado Matías y yo, y que yo he ido descubriendo con la sabiduría de Matías, es que los famosos Op o los apaches aquí pegaron bien duro. Todo Arizona, aquí en Caborca, en Pitiquito, en Altar, llegaban los apaches y hacían un desastre. En todas partes, en Chihuahua, en Nogales, en todos lados, en Magdalena, en donde quiera que había, en Arizpe, en Bacuachi, en Chinapa, en todos estos pueblos, en todas partes llegaban y pegaban los apaches, como le decimos nosotros, ahí por ahí son los OP. Resulta que cuando revisan los datos de cómo estaban divididos, digamos, los distritos, que aquí era el distrito de Altar, aquí había menos muertes por ataques de apaches. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo valiente de los Tohono O'odham, que estaban ellos protegiendo a los demás, a los mexicanos y a todos los que estábamos aquí,
en aquellos tiempos o que estaban aquí. Y resulta que fueron bien valientes y nomás ellos salían a defender a las comunidades, cosa que no se dio en otros lugares porque no estaban ellos, la comunidad de los Tohono O'odham, aquí defendiéndolos. De verdad era una comunidad bien valiente y Sí. bien brava. Nosotros desde nuestra niñez y hablando ya de las generaciones atrás, ya desde hace ya 500 años, era como una llamada de tienes que defender su pueblo. A los hombres no son guerreros cuando nacen, son guerreros. Tenemos una palabra para los que maten a uno. Es un nombre que lleva mucho peso, o sea, porque es un nombre de honor. Lograste matar a un enemigo. Y los O'odham sí eran Ujú, muy valientes y sí defendían sus pueblos, ujú, sí defendían sus pueblos y esa palabra, la voy a decir ahorita ya. ujú. La palabra es siakam, siakam. No hay una palabra en español que puede traducir correctamente qué significa la palabra siakam. Pero si un O'odham recibe el nombre siakam de su comunidad, es un honor muy grande, pero muy grande. Mm. Todos los días se aprende algo, ¿eh? Qué bonito lo que estamos escuchando. Matías, ¿para ti qué significa el hecho de provenir de una nación tan valiente, tan poderosa, con tantas raíces todavía, y que haya personas que se quieran aprovechar y decir, yo soy Tohono O'odham porque mi tatarabuelo fue, etcétera, etcétera, pero ya no hay esa comunicación, ese arraigo, no sé si me voy a entender, de lo que verdaderamente es ser un Tohono O'odham. Em, jejeje. Bueno, para nosotros, como somos una tribu binacional, Sí. tenemos una reserva en Arizona y lo que piensan los que no conocen, o igual los que sí conocen, pero quiere aprovechar a la gente de acá de México, eh, piensan que nosotros nos dan un cierto permiso para estar libre en Estados Unidos, Ujú. ¿Y no es así? pero no es así. Ok. Entonces, hay mucha gente que busca ese camino de entrar con la reserva y irse a trabajar, por decir, en Texas Ujú. o en California, pero no es así. Ahora tenemos una gran problema, y aquí yo creo que es muy ideal para platicar esto. Una señora se enfermó hace como unas 3 días. Bueno, ya tenía una semana enferma, pero estaba internada en hospital. Entonces nosotros, es una señora de la comunidad. Aquí en Entonces, México, aquí en Caborca está. aquí en Cabo. Estaba. Entonces nosotros, con la regidora Altar y la regidora en Sonoita, étnica, eh, y el regidor de aquí de Caborca, movimos para ver cómo podemos llevar a la señora a CELS al hospital, porque ella quería. Entonces, ya logramos eso, sí la llevaron hasta, yo creo que está en Phoenix ahorita, pero a la señora, yo creo que era su sobrina o su hija, que no lo querían dar el permiso a pasar con ella. ¿Pero por qué? Dicen allá las autoridades que, Gringos, los ajá, americanos. los Estados Unidos, dicen que por qué ellos han otorgado un permiso a varias personas de la etnia y se van, pero no regresan, Ajá. se quedan allá. Ujú. Entonces, está quedando mal los OTAN ante los ojos del gobierno de Estados Unidos que, que no son ciudadanos. Entonces, cuando les otorgan ese permiso, se tienen que regresar acá. Se tienen que Sí. regresar, no Ujú. pueden quedarse No allá, pueden quedarse allá. porque no tienen ese derecho, Ajá. por decir así, ¿no? Entonces es una problema que me está saliendo ya apenas, porque ya lleva muchos años que han ido gente para allá y se quedan allá. Y está bien, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Ya ves que con esta señora y su hija, la señora estaba muy grave, ya está más mejor, Ujú. pero cuando iba estaba muy grave, entonces la hija o la sobrina quería ir con ella, pero no Se quería. malentiende entonces el hecho de tener esta dualidad binacional,
que tú puedes cruzar, etcétera, etcétera, pero en la comunidad, en los territorios que sí fueron reconocidos por el gobierno americano, no significa que seas un americano, no, significa que eres, pues, tienes esta dualidad de mexicano, tohono, o'odham, pero americano, tohono, o'odham. Así es. Nosotros tenemos una puerta donde nos permiten a cruzar libremente. Sí, Y cuando era niño cruzábamos esa puerta todos los días, como ya estudiaba allá. Yo siempre he vivido aquí en México, pero nada más cruzaba la frontera. sí. Y cuando mi papá me acompañaba para la parada donde llegaba el camión para el de la escuela, Ujú. la migra que a veces nos checaba nos decía, ¿qué eres? ¿Eres americano o mexicano? Y nosotros decíamos, no, somos OTAN. Pero no entendía la migra, ¿qué es? O sea, ¿eres mexicano o americano? O sea, no le llegaba, no comprendía para nada que nosotros somos OTAN, somos de aquí. Sí, Somos Tohono O'odham, somos gente del desierto. gente del desierto. Una pregunta, Matías, aprovechando, yo alguna vez he platicado, yo me maravillo cada vez que platico con gente de tu nación, y me decía Alicia Shua, que tú la debes de conocer, y ella me decía alguna vez, yo decidí casarme con un mexicano, o sea, y me llamó la atención porque siguen viéndonos como los mexicanos, los americanos y ustedes, Ajá. ¿o no? Sí, hay digamos, ¿no? Una Sí, división entre los grupos étnicos, ¿no? claro. O grupos de la sociedad. Yo, no es ofensivo, Luis, No, no, no no, no, para no, no, nada, no, pero no. yo te conozco como un yuca, ¿Un qué? yuca, Yucam. que es mexicano o una persona que no es OTAN, Ajá. que habla español. Como ser Yoreme o ser un Yori. Así es. Así es. Ajá. Sí, Yuca. no es ofensivo, No, ¿no? y para las mujeres nosotros lo conocemos como Sinat. Sinat. Las mujeres mexicanas. Ajá, son mujeres que no son OTAN, pero que hablan la lengua española. Ok. También tenemos para los que hablan inglés, que es Mireca. Entonces, hay esa forma para nosotros Ujú. para identificar las diferentes personas de dónde vienen. Si yo, por ejemplo, los Akimaro OTAN, pues tú eres de allá. O sea, ya se Un ubica tojono, pero de dónde. allá. Sí. Y los Tohono, pues ya conocemos quiénes son, ¿no? Sí. Quiénes son. Y los Hiyashiro también lo conocemos. O sea, es por la región donde viven ellos. Y también pues viene aparte los Yukam, Yuchkam, Sisnat, Mirekan. Wow. Todos los días se aprende algo. Cada minuto aprendemos algo. Matías, ¿se sigue viviendo la discriminación? ¿La sigues sintiendo? ¿La sientes? La verdad, Ujú. aquí en México no. Aquí no. ¿Dónde Aquí en sí? Caborca no. Aquí en En México. Hermosillo hubo una empresa, un restaurante que sí, de ahí, te, ahí sí se sentía, yo con unos hermanos Cucapás, cuando Ujú. estábamos ahí, sí sentíamos la discriminación, nos discriminaban, no nos decían nada, Ajá. pero no nos servían, tuvimos que ir a Oxxo a comer, porque Ajá. no nos daba comida, a todo demás sí, pero al menos yo, y a los hermanos Cucapás. Y estábamos ahí como unas 2 horas esperando la comida y no llegó. Entonces nosotros nos enfadamos y fuimos a un Oxxo a comprar papitas para comer. ¿En dónde fue eso? El Dorado, yo creo que se llama el En restaurante. Dorado Restaurantes Ujú. hicieron esta Ahí, majadería. sí. Y no dieron explicaciones ni nada. No, para nada. Simplemente no nos atendieron. Sí, así es. Pedimos el orden porque Ujú. nosotros teníamos que llegar a pedir, Ujú. pero no, como no lo apuntó ni nada. Y sí, ahí nomás fue esa parte muy grande donde sentíamos, bueno, que yo sentí esa discriminación hacia Ujú. nosotros, por ser indígena. O sea, se notaron los rasgos entre yo y los capaz, se notaba que éramos indígenas. Digo, con todo respeto y todo, sin ofender, como dices tú, pero no hay mucha diferencia entre tú y yo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, sí, o sea, yo no siento esa diferencia. Yo soy orgullosamente moreno, yo nunca me he cuestionado eso y creo que ahí sí coincidimos, ¿eh? En el hecho
No, yo no entiendo la Sí. discriminación en México, no la entiendo. No, aquí en México no tengo muchas experiencias así. Eso sí fue muy marcada donde Sí. fuimos porque ahí sí sentía muy feo, ahí. Sí Ujú. sentía la Se energía sentía. mal. Pero realmente, normalmente no he experimentado nada de eso aquí en México, ni en mucho menos en Caborca. Es que, a ver, muy bien. A ver, está preguntando cosas la gente. Yo aquí estoy muy, muy. Felicidades, Matías. Luis, la semana pasada reconocieron a la tribu Apache Lipam en el Congreso del Estado. Ujú. ¿Qué piensas de los apaches actuales, eh? Pues ya no son enemigos. Que ya no son- Ni tan apaches, No. ¿no? Eh, no, felicidades a los hermanos apaches. Yo sé que era un camino muy duro para ellos, Sí. para que lleguen para que les dar el reconocimiento de ser parte de aquí de México. Eh, a ellos sí lograron, bueno, intentaron a borrar esa parte, Exterminarlos. exterminar, exactamente, Exterminarlos, así como. porque no seguían en las mismas ramas de la sociedad, ¿no? Digamos así. Ujú. Porque ellos sí defendían su territorio. Sí, y además que se volvieron muy violentos por la gran cantidad, de veras, tendríamos que hacer un gran análisis de qué fue lo que pasó, los famosos cautivos, apaches que fueron criados como mexicanos, como si fueran mexicanos, o sea, desde niños se los robaban a ellos y a las mamás, y niños blancos, güeros, ojos azules que fueron criados como apaches. O sea, hubo sí existió, así como la película Danza con Lobos, sí existió esta situación, ¿eh? Sí se dio mucho, sobre todo en los apaches, mucho se dio donde andaban los güeros vestidos de apaches tirando balazos y viviendo como apaches, sí se dio muy tremendo. Yo creo que tendríamos que estudiarlo muy a fondo la situación de los apaches que fueron llevados al exterminio prácticamente. ¿Y sabes quién eran más malos todavía que los gringos, los mexicanos? Cuando se tuvieron que rendir los apaches, se rindieron ante los americanos. Prefirieron ante los americanos que con los mexicanos. Ojo con eso, la crueldad, eso de cortar cabelleras y todo, lo hacían los mexicanos. Los Sí, mexicanos. Ajá. todavía yo creo que todavía hay una ley que todavía existe eso, que te dan 5 centavos por un cabello de un indio. Sí, Y si es un hombre, te valía un hombre mayor. pues, ajá, un hombre mayor te valía como unas 25 centavos, que era en ese entonces era mucho dinero. Sí, Algo así, no, sí, no, sí, sí, tienes toda la razón. y las mujeres y niños también 10 y entraban. 5 por ejemplo. O sea, si tú llevas la cabellera de indígenas, ah, tenemos cueros, le decían ellos, Ujú. cabelleras. Iban y las dejaban. Hubo un caso, lo tenemos documentado, increíble, ¿eh? Un tipo que va y cobra su recompensa y le dicen que no, y le deja todo ahí tirado. Horrible, o sea, horrible, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras, bien triste. Tendríamos que revisar esa parte de genocidas que tenemos también, que hicimos en México. Nosotros aprendimos, aquí lo voy a compartir un poquito más de la cultura. Adelante. Nosotros aprendimos a hacer eso por los blancos, como dicen nosotros. Cortar el cabello, el cuero. Cuando empezábamos a cortar el cuero, porque para matar es algo grande, significa algo, es horrible, pero es algo grande. Por eso ganan el nombre Siaka. Ujú. Pero cuando empezaron a cortar así, por nada, los curanderos decidieron, porque pues, varios tuvieron una visión que tenían que hacer una ceremonia. Entonces, hasta la fecha existe esa energía. Nosotros le llamamos Kupk. Los Kupk son los enemigos que se fueron, que se ha matado desde ese entonces y que es una legada que nos dejó los Siakam o los guerreros de ese entonces. Ujú. Nosotros tenemos que cuidarlos como si fueran nuestros niños. Ujú. Y hasta la fecha en mi comunidad todavía le hacemos eso. Hacemos la ceremonia para los Kupk porque te llegan a molestar, te llegan Ujú. a enfadar y hasta te pueden enfermar. Entonces tenemos que seguir
ceremonia, esa tradición, para que estemos nosotros en paz y también ellos. Ujú, ujú, ujú. Está muy interesante lo que está diciendo. Qué interesante charla, Luis. Gracias, Matías, por compartir con nosotros, dice Irma Casas, temas tan interesantes de tu comunidad. Te admiro, Matías, porque desde que llegaste te has dedicado a instruirnos y darnos a conocer la historia de tu nación, porque antes de ti, todo era así como si fuera tabú, nadie quería hablar de ello. Todo esto redunda en que la gente conozca la importancia de conocer nuestras raíces y se sientan orgullosos de todo, todavía, de contar con personas como tú, tan valiosos y conocimientos que no se deben de perder. Muy interesante tema, muchas gracias, Irma. Muchas Definitivamente sí, gracias. yo también estoy así, muy interesado en el tema, siempre me ha interesado en este tema. De hecho, yo quería ser antropólogo, imagínate. Hubiera sido muy buen antropólogo. Dice Isaac Corif, personas como tu invitado, Luis, son personas de mucha palabra. A mí me consta, yo he tenido tratos con muchos de ellos y su palabra vale oro. Pues sí, 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 sí. Sí, 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 Muchas definitivamente. gracias. Definitivamente que sí. Gente como tú, Matías, son la historia viviente de tu pueblo. Definitivamente que sí. Matías, ya para finalizar, ¿qué sigue para tu comunidad? Aparte del rescate de tu lengua, que sería muy importante, que yo conozco gente que ha estudiado tu lengua mucho a fondo, que la han aprendido, así como, si, como ir a la escuela, la han Ujú. aprendido. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué reconocimiento o unidad? ¿Qué es lo que se necesita en tu comunidad? ¿Qué te gustaría ver para tu nación? Reconocimiento y la preservación de no más la lengua, pero la cultura. Ajá. Somos muy pocos. Los valores de ser o no son muy definidos dentro de la comunidad. Y ahora cualquier persona puede llegar a decir que soy OTAN, pero se tiene que mostrar con los valores que tiene uno, se Ujú, tiene que mostrar por la cultura, los ujú. conocimientos y más que nada la lengua. Nosotros tenemos un dicho, "Hasmahmat OTAN, utapi ukachikunyok", que significa ¿cómo puede ser un OTAN y ni siquiera sabes la lengua? Claro. Y es un dicho que todos los hablantes que dicen. Yo le digo a mi mamá a veces y a mi papá cuando conocemos a una persona, dice que es Otto. Y ellos dicen, pues, haz más, man. ¿Qué significa? ¿Cómo? O sea, muéstrate cómo eres Otto. Ajá. Siéntate ese orgullo de ser Otto. No, no más por palabra, tienes que mostrar. Ajá. Y Ajá. es algo dentro de la comunidad que tenemos nosotros. De hecho, Alicia tiene 3 requisitos para ser un OTAN. Dice que tienes que conocer el Himata, que es la cultura, Ajá. Ño, que es la lengua, y Imic. Ahora, Imic es un poquito más difícil de describir. Imic es la palabra que tenemos para la familia. Para los abuelos tenemos un término. Para los bisabuelos hay otro término. Para los tíos mayores hay un término. Tíos mayores de su papá Ujú. hay un término. O sea, cada familia, cada miembro de su familia tiene su término único. No es genérico, como el No, tío, que puede ser así de tu es. mamá, de tu papá o de cariño, lo que sea. No, aquí hay una cosa, la importancia de la familia. Así es. Uf. Y eso es aún hasta la fecha, hasta incluso yo, es difícil a aprender todo totalmente. Ujú. Entonces, por eso dicen que esos son los 3 requisitos que tienen que conocer para ser un OTA. Himata, Gnocchi, el IMIC. El IMIC es lo más difícil, la verdad. Más sagrado. Más sagrado. Ahí está. Ya ven, yo cuando no conozco gente, sí, ya llevo como 3 whiskies ya. Y me dicen, oye, tu origen, yo vengo de Apaches, así, no por decirlo, porque mi abuelo era de Bacuachi, lugar muy cercano a los lugares donde los Apaches tenían su congregación. Y yo siempre vi a mi abuelo con rasgos muy autóctonos, pues muy duros. Mi mamá siempre dijo que éramos ópatas, lo que sea. Este color moreno no me viene de los árabes, me viene de por acá y de verdad me siento muy orgulloso de eso. Sí, hay mucha gente, yo sí reconozco eso, que hay mucha gente que sí debe tener sangre OTA. Por supuesto, Es los que son de Caborca, los que son de Hermosillo, los que eso son son de Sonoita. de Nogales, Sonoita, todos debe tener
un poquito, si tienen raíces en ese municipio, debe tener una sangreota, aunque sea poquito, Sí. pero sí tienen. Los de Piñasco, los de San Luis, son los Siachirota, que son parte de los otros, pero nomás por la región donde viven en Siachirota. Y incluso, pues ahí ellos tienen una lenguaje un poquito más diferente a los otros, pero sí lo entendemos. Ajá. Y también las tradiciones que tienen, es diferente, pero sí, viene siendo lo mismo de nosotros. Una cosa, aquí con los Pimas en Sonora, bueno, acá en Chihuahua. Y en Yécora también hay Pimas. Ajá. Nos entendemos la lengua, De verdad. sí. Una vez escuché en una televisión, estaba un anuncio del COVID, que hay que lavar las manos y no usar tapaboca. Y estaba haciendo el anuncio en la lengua de ellos. Y no estaba prestando atención, pero cuando empezaron a hablar, dije, oye, es Jota. Ujú. Y ya miré, dijo, lengua Pima. Oye, pero sí. Ujú. E incluso hay gente que va, Pimas de Arizona, o sea, los Akimerotan, van con los Pimas acá y les entregan donaciones en Navidad. Cobijas y todo eso. Ajá. Oye, ¿conoces al padre David? Sí he visto, pero no lo conozco. Deberías de conocerlo. Creo que se van a súper entender.